se siente invisible cuando su lucha más profunda queda en silencio. En el corazón palpitante de Colina Verde, un barrio que latía con el ritmo ancestral de generaciones, y que ahora se aferraba con la desesperación de un náufrago a su última tabla, se erigía la casa de Elara como un faro, un testimonio mudo de una resistencia que se negaba a doblegarse. Era un refugio de madera envejecida, cada tabla un suspiro del tiempo, cada veta un mapa de historias incalculables, y un porche chirriante que, con cada paso, cantaba una melodía de bienvenida y despedida a quienes cruzaban su umbral. El aire dentro, denso y reconfortante, era una sinfonía de aromas. El dulzor picante de especias criollas, el calor terroso del té de jengibre, y un eco inmaterial de risas, lamentos y conversaciones que se habían anidado en sus paredes durante décadas. Elara, una septuagenaria de piel ébano tan profunda como la noche, y unos ojos que habían absorbido la luz de demasiadas mañanas y la sombra de incontables injusticias, no era solo una residente. Era el pilar silencioso, el cimiento invisible de su comunidad. Sus manos, nudosas y fuertes, eran un compendio de sabiduría, cada cicatriz, cada surco, una línea escrita en el pergamino de una vida de trabajo incansable y cuidado desinteresado. Su voz, un murmullo melódico y grave, guardaba la resonancia de generaciones, un caudal de experiencia transmitido de boca en boca, de corazón a corazón. Cada grieta en la pintura descolorida de su hogar, cada baldosa desgastada por el incesante ir y venir de pies que ahora eran polvo o que se habían dispersado por el viento, no eran meras imperfecciones, eran insignias de honor, cicatrices de batallas libradas y victorias ganadas en el frente silencioso de la vida cotidiana. La gentrificación, como una marea implacable, avanzaba sobre Colina Verde, devorando calle tras calle, casa tras casa, borrando la identidad de un barrio que había sido forjado con sudor y esperanza. Pero la casa de Elara permanecía, un monolito de dignidad frente a la embestida, su porche chirriante una barricada sonora, sus paredes de madera un escudo. Dentro, el tic-tac de un reloj antiguo marcaba el paso de un tiempo que parecía querer detenerse, un tiempo que Elara se esforzaba por preservar con cada respiro. La tarde se inclinaba hacia el crepúsculo, y un frío inusual comenzaba a calar los huesos, un presagio sutil que se colaba por las rendijas de las ventanas. El cielo, antes de un azul pálido, se tornaba de un gris acerado, pesado, prometiendo más que una simple noche fría. Un viento helado susurraba entre los aleros, un lamento que no era el habitual, sino uno cargado de una advertencia inminente, un cambio de guardia en la danza de las estaciones que traería consigo un desafío aún mayor, una prueba que pondría a prueba no solo la resistencia de la vieja casa, sino la inquebrantable fortaleza del espíritu de Elara y de todo Colina Verde. ¿Cómo se enfrentaría un hogar, una mujer, una comunidad entera, a una amenaza que no solo venía de los despachos con contratos y amenazas veladas, sino también de la furia desatada de la naturaleza? La promesa del cielo plomizo no tardó en cumplirse, desatando una tormenta de nieve inesperada y de una brutalidad que helaba la sangre, envolviendo Colina Verde en un manto blanco traicionero, tan hermoso como despiadado. El viento, ahora desatado, aullaba como un depredador hambriento, un lamento gutural. Comenta de onde nos asiste e toca, EMINSCREVERSE, agora, e de grasa, y vocena un saido vídeo. El viento aullaba como un depredador hambriento. La casa de Elara, testigo silencioso de generaciones, temblaba con cada ráfaga. Cada embate era una mano invisible que intentaba arrancar el alma misma de Colina Verde. No solo sus viejas tablas. Era el mismo viento que había soplado sobre los campos de algodón de sus abuelos, el mismo que había llevado los lamentos de injusticias pasadas, y el eco de risas desafiantes. ¿Podría esta vieja casa, este corazón inquebrantable, resistir una vez más? El tiempo se detuvo en ese susurro helado, en la oscuridad que caía prematuramente, y solo el crepitar de la estufa de leña de Elara, un corazón ardiente en la penumbra, arrojaba sombras danzantes sobre las paredes adornadas con fotografías descoloridas. En un mundo donde muchos sienten que sus luchas más profundas se ahogan en el silencio, ¿qué sucede cuando la ayuda llega de la fuente más inesperada, rompiendo todas las expectativas? De repente, el rugido de motores rompió la sinfonía invernal. Una caravana de 15 motocicletas, bestias heridas que se silenciaron abruptamente, se detuvo frente a su porche chirriante. Los centauros, jóvenes de la periferia, sus chaquetas de cuero empapadas,
sus rostros curtidos. Elara sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Una chispa de desconfianza, forjada por décadas de estereotipos y miedo, parpadeó en su interior. No deberían estar aquí, pensó, una frase que resonaba con el prejuicio que conocía tan bien. Pero esa chispa se extinguió casi de inmediato, ahogada por una empatía más profunda, la misma que sus ancestros habían usado para buscar y ofrecer refugio. Con un gesto firme y la mirada suave pero decidida, Elara abrió su puerta. El vaho de sus alientos fríos chocó con el calor reconfortante de su hogar, y el aroma dulce y ahumado de su guiso de lentejas y batata, mezclado con café recién hecho, los envolvió. Los jóvenes, tensos al principio, con hombros encogidos y manos apretadas, comenzaron a relajar sus posturas, sus ojos escudriñando el interior, con una mezcla de cautela y asombro. Uno de ellos, un chico alto y silencioso llamado Malik, con una cicatriz sobre la ceja y una mirada de cansancio que escondía una inteligencia aguda, fue el primero en aceptar el tazón humeante que Elara le ofreció. El simple acto de sostener la taza caliente entre sus manos heladas fue un bálsamo. Durante la noche, el rugido del viento competía con el crepitar de la madera, mientras Elara, sentada en su mecedora con su pañuelo vibrante, compartía historias de resiliencia y lucha. Los jóvenes, al principio reticentes, comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias frustraciones y la constante vigilancia que sentían. Las risas nerviosas se mezclaron con murmullos graves, y la dureza de sus rostros se suavizó en microexpresiones de alivio y gratitud. Sin embargo, la calma era frágil. Apenas unas horas antes, el señor Henderson, vecino entrometido y autoproclamado líder de la vigilancia vecinal, había avistado las motocicletas. Alimentado por el miedo y el prejuicio, había alertado a la policía. Además, Elara libraba una batalla silenciosa contra Soluciones Modernas, una empresa inmobiliaria que, con ofertas irrisorias y tácticas de presión, buscaba hacerse con su propiedad, el último bastión de resistencia en una calle donde ya habían caído varias casas históricas. La vulnerabilidad de Elara y la presencia de los jóvenes, a los ojos de Henderson, eran una combinación peligrosa que él estaba dispuesto a explotar. Al amanecer la tormenta había amainado, dejando un paisaje deslumbrante pero gélido. Justo cuando los jóvenes se preparaban para partir, agradeciendo a Elara con una sinceridad palpable, el distante y ominoso ulular de las sirenas de la policía rompió la quietud. Elara sintió un nudo en el estómago, un viejo temor que resurgía. Pero antes de que los coches de policía pudieran llegar a su calle, un sonido distinto, un rugido grave y creciente que estremecía el suelo, comenzó a llenar el aire. No era el sonido de 15 motos sino de muchas más. Una marea de 100 motocicletas, sus cromados destellando bajo el sol de la mañana, dobló la esquina y se dirigió hacia la casa de Elara. No venían con ánimo de confrontación, sino con una determinación silenciosa y una presencia imponente. Se formaron en una línea impecable, un muro de metal y cuero, sus motores apagados, dejando un silencio reverente. Se essa virada te surpreendeu, deixa seu like y ayuda a historia a llegar más longe. Elara sintió las lágrimas pugnar por salir, un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que le quemaba el pecho. Los agentes de policía, inmóviles, con las manos a medio camino de sus fundas, miraban la imponente formación con una mezcla de desconcierto y una cautela palpable. La tensión en el aire era casi tan densa como la nieve recién caída. Desde su ventana, el señor Henderson observaba con la mandíbula caída, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida. Aquel muro de metal y cuero no era solo una barrera física, era una declaración innegable, un grito silencioso que resonaba más fuerte que cualquier motor. La fuerza de una comunidad, unida por un acto de bondad, se alzaba como un faro contra la oscuridad de los prejuicios y la avaricia. Era la prueba viviente de que, incluso en el silencio, las luchas más profundas pueden encontrar su voz en la solidaridad. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. La marea de metal y cuero no se movió. Permaneció allí, inmutable, un testimonio viviente de una lealtad inesperada. La luz del sol matutino se reflejaba en los cascos y los cromados, creando destellos que parecían desafiar el frío aún persistente. Los agentes de policía, con la sorpresa aún grabada en sus rostros, se miraban entre sí, sus manos ahora lejos de sus armas,
comprendiendo la magnitud silenciosa de la situación. Elara, de pie en su porche envuelta en el calor de su hogar y el frío de la mañana, sentía el pulso de la historia en sus venas. Las lágrimas que antes pugnaron por salir ahora, corrían libremente por sus mejillas curtidas, no de derrota, sino de una victoria que aún no se había librado, pero que ya se sentía en el aire. Era una victoria de espíritu, de conexión humana, de la verdad que se revelaba a través de la bondad. Malik, al frente de la formación, le dedicó una leve inclinación de cabeza, un gesto que valía más que 1000 palabras, una promesa silenciosa de que ya no estaba sola. La presencia de los centauros había detenido el reloj de la confrontación inmediata, pero no el tic-tac implacable de los plazos de soluciones modernas. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los tejados nevados, Elara se sentó con Malik y otros líderes del grupo. Sobre la vieja mesa de la cocina, llena de tazas de café y restos de pan, se desplegaron documentos, cartas de desalojo y ofertas irrisorias. El peso de la burocracia, de las palabras legales incomprensibles, se cernía sobre ellos como una nueva tormenta. ¿Cómo podían luchar contra algo tan intangible y a la vez, tan devastador? Desde su ventana el señor Henderson observaba con una rabia creciente cómo los jóvenes se movían alrededor de la casa de Elara, ya no como una amenaza sino como protectores. Esto es inaceptable, masculló para sí mismo apretando los puños. Este barrio se va al traste si no ponemos orden. Si no fuera por gente como yo esto sería un caos. Su mente, incapaz de procesar la bondad que había presenciado, solo veía una conspiración, una invasión. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla legal se intensificó. Las cartas de soluciones modernas se volvieron más agresivas, las llamadas más frecuentes, las amenazas más veladas pero palpables. Elara, a pesar del apoyo inquebrantable de los centauros, sentía como la energía vital se le escurría entre los dedos. Cada noche, las historias que había compartido con los jóvenes parecían desvanecerse ante la realidad cruda de los papeles y los abogados. Había noches en que el silencio de su casa era insoportable, un eco de la soledad que sentía al pensar que, quizás, todo lo que había luchado por proteger, estaba destinado a perderse. La imagen de sus padres, de sus abuelos, de todas las generaciones que habían construido Colina Verde, se proyectaba en las paredes, y ella se preguntaba si sería la última en sostener el faro antes de que se apagara para siempre. El cansancio se le metía en los huesos, y la tentación de ceder, de dejar ir, era una voz susurrante y seductora. Pero entonces, una mañana, al ver a Malik y a otros jóvenes reparando las viejas tablas de su porche, lijando y pintando con esmero, sus risas resonando con una vitalidad que ella casi había olvidado, algo se encendió de nuevo en su interior. La comunidad no era solo ella, era cada uno de ellos, cada tabla reparada, cada historia compartida. El espíritu de Colina Verde no residía solo en las paredes de su casa, sino en los corazones de quienes la protegían. Era una llama que se negaba a extinguirse, alimentada por la solidaridad y el amor. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deje un corazón en los comentarios, para que yo lo sepa. La tregua del trabajo en el porche y las risas juveniles no duró. Un día, llegó la carta definitiva, sellada con el logo de Soluciones Modernas, un ultimátum legal, un aviso de desalojo con una fecha inminente. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El papel, fino y oficial, se sentía como una losa de hormigón en sus manos. El cansancio volvió a anidar en sus huesos, más profundo que antes. Miró las fotografías descoloridas de su sala, cada rostro una súplica silenciosa, cada historia un grito ahogado. Parecía que, a pesar de la solidaridad de los centauros, la burocracia y el poder del dinero, habían encontrado el último resquicio para devorarlo todo. El porche recién pintado, las tablas reparadas, todo parecía una ilusión frágil a punto de romperse. La presión era insoportable, un muro invisible que se cerraba sobre ella. Pero lo que Soluciones Modernas no había previsto, era la fuerza de una historia contada con el corazón. Malik, con su inteligencia aguda y su conexión inesperada con Elara, había grabado en secreto las sesiones nocturnas de cuentos de la anciana, sus anécdotas sobre la lucha de Colina Verde, las risas y las lágrimas compartidas. Esos audios, junto con el testimonio visual de la Hermandad de los Centauros reparando el porche, fueron entregados a una influyente periodista de investigación que había estado siguiendo de cerca los movimientos de Soluciones Modernas en otros barrios.
La historia de Elara, de su casa, de la dignidad de Colina Verde, y de la inesperada alianza con los jóvenes motociclistas, se convirtió en un reportaje viral, una ola imparable que inundó las redes sociales y los noticieros locales, exponiendo las tácticas depredadoras de la inmobiliaria y el valor inquebrantable de una comunidad. Elara, sentada frente a su pequeña radio de transistores, escuchó su propia voz, la de Malik, y la de sus vecinos, resonando en el éter. La periodista narraba con una pasión que erizaba la piel, describiendo cada detalle sensorial, cada grieta de su casa, cada risa de los jóvenes, cada lágrima de Elara. La voz de la anciana se quebró, no por tristeza, sino por una oleada de alivio tan potente que le dobló las rodillas. Las lágrimas, esta vez, fueron un torrente incontrolable de alegría y gratitud. La casa, que había sido su refugio y su carga, ahora era un símbolo, un eco, que resonaba mucho más allá de las fronteras de Colina Verde. Malik, a su lado, le tomó la mano, sus ojos brillantes con una mezcla de orgullo y una emoción contenida. En ese instante Elara no solo sintió que su hogar estaba a salvo, sino que generaciones de luchas silenciosas habían finalmente encontrado su voz, su amplificador, a través de la conexión más improbable. La presión pública fue abrumadora. En cuestión de horas, Soluciones Modernas emitió un comunicado oficial, anunciando que revisarían sus planes para Colina Verde y retirarían todas las ofertas y avisos de desalojo a Elara y a otros residentes. La victoria era palpable, el aire vibraba con una energía distinta. No solo la casa de Elara estaba a salvo, sino que el barrio entero había encontrado un respiro, una oportunidad para reafirmar su identidad y negociar en sus propios términos. Los centauros, ahora vistos bajo una nueva luz por muchos, se convirtieron en defensores activos de la comunidad, no solo con sus motos, sino con su voz y su presencia, forjando un puente inquebrantable entre generaciones. Elara, sentada en su porche chirriante, observó el ir y venir de la vida en Colina Verde. Ya no era solo la anciana de la casa antigua, era el corazón visible de una resistencia, el faro que había guiado una improbable alianza. Su historia, la historia de Colina Verde, de los centauros, era un recordatorio poderoso, de que la verdadera fortaleza, no reside en el poder o el dinero, sino en la conexión humana, en la voluntad de ver más allá de los prejuicios, y en la valentía de alzar la voz por lo que es justo. Es un testimonio de que, incluso cuando te sientes invisible, tu lucha puede inspirar a otros y encender una llama de cambio. Esta no es solo la historia de Elara, es la tuya, la nuestra, cada uno de nosotros tiene una voz. Una historia que merece ser contada. Y si esta jornada te ha tocado el alma, y te ha recordado que somos más fuertes cuando estamos unidos, te invito a que te sumes a esta comunidad de historias. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia. Elara, sentada en su porche chirriante, observó el ir y venir de la vida en Colina Verde. Ya no era solo la anciana de la casa antigua, era el corazón visible de una resistencia, el faro que había guiado una improbable alianza. Su historia, la historia de Colina Verde de los centauros, era un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza no reside en el poder o el dinero, sino en la conexión humana, en la voluntad de ver más allá de los prejuicios, y en la valentía de alzar la voz por lo que es justo. Es un testimonio de que, incluso cuando te sientes invisible, tu lucha puede inspirar a otros y encender una llama de cambio. Esta no es solo la historia de Elara, es la tuya, la nuestra. Cada uno de nosotros tiene una voz, una historia que merece ser contada. Y si esta jornada te ha tocado el alma, y te ha recordado que somos más fuertes cuando estamos unidos, te invito a que te sumes a esta comunidad de historias. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia.